2.3. La siderurgia y la minería. El desarrollo de la gran industria planteó el problema de perfeccionar la metalurgia y la minería. La construcción de máquinas demandadas cantidades ingentes de hierro y acero también, pero precisamente estos materiales eran escasos en Inglaterra. Los riquísimos yacimientos de mineral de hierro apenas si se explotaban. En la segunda década del siglo XVIII había en Inglaterra 60 altos hornos. Su producción anual era de 17.000 toneladas de hierro colado, es decir, mucho menos de lo que produce hoy en día un solo horno. Por entonces Inglaterra importaba anualmente del extranjero alrededor de 20.000 toneladas de hierro. En particular procedía de Suecia y de Rusia, países que en aquella época se hallaban muy rezagados respecto a Inglaterra en todos los sentidos. ¿Qué ocurrió en el siglo XVIII para convertir el mineral en fundición y esta en hierro? Se utilizaba exclusivamente leña. Esto produjo la destrucción de enormes extensiones de bosques. El gobierno inglés tomó medidas de protección de los bosques del país, ya que precisaba madera para su cuantiosa flota. A fines del siglo XVIII se promulgó una ley que prohibía el emplazamiento de empresas siderúrgicas en las cercanías de Londres y a orillas del Támesis. La producción de metal descendió, pero la destrucción de los bosques proseguía. Los altos hornos continuaban devorando enormes cantidades de carbón de leña, que se volvía cada vez más caro. Entretanto, los riquísimos yacimientos de carbón mineral continuaban intactos. La utilización del carbón de hulla como combustible se conocía desde tiempos remotos, pero no se había logrado utilizarlo para la fundición de hierro. La causa estribaba en que todavía no se había conseguido volver inofensivas las sustancias contenidas en la hulla, en especial el azufre, y como consecuencia la fundición que se obtenía con el carbón mineral era inservible. Los técnicos ingleses trataban de hallar el procedimiento para emplear el carbón mineral en la siderurgia, pero sus intentos fracasaron, hasta que en 1735 Abraham Derby, dueño de unas minas, obtuvo buenos resultados. Derby elaboró el procedimiento de aplicar cal viva al mineral y obtuvo por fin una fundición de alta calidad. Él mismo permaneció junto al horno, recuerda un contemporáneo, durante 6 días y 6 noches casi sin dormir, comiendo allí mismo junto a la boca del horno. En la tarde del 6.º día, después de más de una decepción, la experiencia tuvo éxito y la colada salió de lo mejor. Entonces Derby se durmió al lado de la llama del combustible, con sueño tan profundo que los obreros no pudieron despertarle y lo llevaron a su casa, que distaba 1/4 de milla del horno. La unión que a partir de entonces se estableció entre la hulla y el hierro abrió un magnífico futuro para la industria inglesa. El procedimiento de Derby permitió la fundición en masa, pero enseguida surgió el segundo problema: ¿cómo convertir la fundición de hierro en forja? Esta operación se seguía efectuando con el carbón de leña y tenía un carácter artesano. Solo podía haber una salida: utilizar el carbón mineral, como se había hecho para la obtención de la colada. Esta vez, el periodo de búsqueda fue relativamente breve. En 1762, John Roebuck obtuvo resultados excelentes y muy prometedores. Su procedimiento era muy cercano al del pudelado, que aún se sigue empleando. La invención del pudelado se coronó en 1784. Es curioso el hecho de que fue inventado casi simultáneamente en 2 lugares. Los inventores no se conocían y su destino fue totalmente diferente. El maestro de fábrica, Peter Onions, permaneció desconocido a pesar de ser el primero. En cambio, Henry Core, abastecedor del almirantazgo, que se hallaba en relaciones con altas personalidades, difundió inmediatamente la noticia de su procedimiento.
El proceso del pudelado consiste en lo siguiente. El arrabio, que contiene diversas sustancias mezcladas, se parte al principio en pedazos y se calienta al fuego de coque. Como resultado de esta operación, pierde una parte de carbono. La segunda etapa del proceso consiste en que la colada se mezcla en el horno con escorias que contengan óxido férrico. Al fundir la masa, los restos de carbono que contiene la fundición se combinan con el oxígeno. Para acelerar el proceso, se remueve la masa incandescente. La fundición excepta de carbono se saca, se elimina la escoria con el martillo y se lamina en los rodillos. El resultado práctico fue inmediato. Sin embargo, los propietarios de las grandes empresas siderúrgicas desconfiaron al principio de la invención. El gran inventor James Watt escribió: Core encuentra una actitud que no merece de parte del mundo de los negocios. Todos son unos asnos y unos ignorantes. Pero pronto los asnos y los ignorantes se presentaron al inventor para ofrecerle sus servicios. Los resultados fueron magníficos. La producción de hierro en pletinas se duplicó varias veces. Los industriales se enriquecieron, obteniendo cientos de miles de libras esterlinas de beneficios. En cuanto a Core, como la mayor parte de los inventores de la época, corrió una suerte trágica. Los hábiles negociantes lo engañaron astutamente, lo arruinaron y se quedaron con la patente. Core pasó sus últimos años sumamente pobre, debiéndose contentar con una modesta pensión. Mejor suerte corrió Husmann, el inventor del procedimiento de producción de acero mediante el crisol. En lo fundamental, la invención de Husmann consistió en fundir el metal a temperaturas sumamente elevadas, en crisoles de tierra refractaria, herméticamente cerrados, en unión de una pequeña cantidad de carbón vegetal y vidrio molido. Después de una resistencia desesperada de sus competidores, logró el reconocimiento general de su procedimiento y construyó la primera fundición de acero. Las invenciones de Derby, Core y Husmann tuvieron una gran importancia, pues permitieron organizar la producción de hierro y acero en gran escala. Además, sustituyeron el caro carbón vegetal por mineral. No solo incrementaron la producción, sino que mejoraron en alto grado su calidad. Los primeros pasos de la revolución industrial en la siderurgia no condujeron a una sustitución decisiva del trabajo manual por la máquina, pero el predominio del trabajo manual en las nuevas condiciones duró poco. Pronto aparecieron también las máquinas en esta rama de la industria. Los cambios de los métodos de producción en la siderurgia no solo transformaron esta rama de la industria, sino ciudades y regiones enteras. Los viajeros extranjeros que visitaron Inglaterra a fines del siglo XVIII y principios del XIX nos dejaron opiniones entusiastas. El sueco Erik Swedenborg, que visitó Inglaterra en 1802 a 1803, quedó asombrado. En derredor de Suecia, escribió, hay tantos hacinamientos de fundiciones de cobre, minas de carbón, depósitos, canales, acueductos y vías férreas, que el viajero, al llegar allí, no sabe hacia qué lugar dirigir su atención. La ciudad de Merthyr Tydfil, que 20 años atrás era una villa insignificante, está desconocida. En el trayecto de 5 kilómetros, el viajero contó 13 altos hornos, construidos en hilera en el angosto valle del río Taff. Cada horno producía por término medio 40 toneladas de colada a la semana. El viajero francés Foch de Saint-Found obtuvo permiso en 1796 para visitar las fábricas de armas de Inglaterra. Entre estas máquinas de guerra escribía estos terribles instrumentos de muerte, grúas gigantescas, toda suerte de puertas,
palancas y sistemas de bloques, situados en los lugares apropiados, sirven para el traslado de gran número de cargas pesadas. Su movimiento, el estridente chirriar de los bloques, el golpear de los martillos, la actividad de las manos que impulsan tal cúmulo de máquinas, todo esto representa un espectáculo tan nuevo e interesante. Estos talleres sucesivos son tantos que el aire se calienta en un gran espacio y de noche lo llena todo el brillo del fuego y de la luz. De manera que cuando uno observa desde cierta distancia semejantes masas de carbón ardiendo por un lado y por otro los haces de lenguas de fuego que salen de los altos hornos, cuando oye el golpear de los pesados martillos, mezclado con los silbidos de las bombas de aire, no sabe si se encuentra al pie de un volcán en erupción o si por arte de magia se trasladó a la entrada de la gruta donde Vulcano y sus cíclopes forjaban el rayo. El espectáculo ofrecido por aquellas fábricas da una idea clara de la grandiosa revolución que se produjo en el dominio de la siderurgia. Como resultado, el hierro se abarató mucho y se diversificó su utilización. Los rieles de madera fueron sustituidos por los de hierro, en lugar de fuelles de piel. Aparecieron los metálicos, se construyeron depósitos de hierro para las fábricas de cerveza y las destilerías, tubos de hierro de todas las medidas, etc. En 1779 se construyó el primer puente de hierro, en 1796 el segundo y en 1797 el tercero. En 1787 navegó por el río Severn el primer barco metálico, construido con planchas de hierro remachadas. En 1788, en una de las fábricas de Inglaterra se fabricaban alrededor de 9.000 metros de tuberías de fundición para el abastecimiento de aguas de París. Pero lo más importante fue la utilización del metal en la construcción de maquinarias. De todas las nuevas aplicaciones del hierro, esta fue la más importante. En las viejas máquinas, la mayoría de las piezas eran de madera, a excepción de algunos resortes. La célebre máquina de hilar de Irwin, por ejemplo, era toda de madera. Por eso todas las máquinas tenían movimientos irregulares y su desgaste era muy rápido. El empleo del metal en gran escala permitió la construcción de laminadoras, tornos para elaboración de metales y martillos hidráulicos. No cabe duda de que Watt no hubiera podido construir su primera máquina de vapor si no le hubiesen proporcionado previamente cilindros metálicos de forma irreprochable, que inútilmente intentaron construir con los viejos métodos. A fines de la década del 80 del siglo XVIII se construyeron, según diseños de Watt, nuevos molinos de vapor, cuyas piezas eran todas de metal. Las máquinas de hierro empezaron a desalojar a las de madera de todas partes. Por espacio de algunos años, no hace aún mucho, la atrasada siderurgia inglesa fue la más avanzada del mundo.